pocos días de la Jornada Mundial del Enfermo en Perú, la que fue diócesis del Papa León XIV se prepara para ser el punto de encuentro y reflexión en torno a los enfermos, el personal de salud y agentes pastorales al cuidado de los más vulnerables. Además, el sacerdote coordinador de la Jornada Mundial del Enfermo detalla en EWTN Noticias el programa del gran evento en Chiclayo, con visitas a hospitales, encuentros teológico-pastorales y una gran Eucaristía presidida por el enviado del Papa. Cuba critica una ayuda humanitaria de Estados Unidos en coordinación con la Iglesia por $6 millones. En el centenario de la Guerra Cristera en México, miles de jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete para rezar ante el monumento a Cristo Rey unido a los mártires que dieron su vida en defensa de la fe. Al cielo, Padre, al cielo con Jesús. Se estrenó en España Gemma Galgani, la primera película sobre la vida de la santa patrona de los estudiantes que busca inspirar a nuevas generaciones. Hola Natalie, cerrando la semana. Así es, Eddie, con la alegría de siempre de estar con nuestros televidentes, nosotros informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Pablo Miki, compañeros, empezamos las noticias desde Perú a vísperas de la 34 Jornada Mundial del Enfermo que se celebra desde este 9 al 11 de febrero en la diócesis de Chiclayo, Perú, de la que fue obispo el Papa León XIV. Para darnos más detalles de este importante acontecimiento organizado por el Vaticano, estamos en conexión con el padre Fidel Purizaca, jefe de prensa de la diócesis de Chiclayo. Padre Fidel Purizaca, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Buenos días. Padre Purizaca, ¿por qué se elige Chiclayo como sede de la Jornada Mundial del Enfermo? Chiclayo ha sido elegida porque representa de manera muy concreta el rostro de una iglesia cercana al sufrimiento humano. Es una ciudad donde la fe y la solidaridad se viven en lo cotidiano, especialmente en el acompañamiento a los enfermos y a quien los cuidan. Aquí existe una red activa de pastoral de la salud, integrada por agentes comprometidos, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos y laicas, que trabajan silenciosamente en hospitales y en centros de atención. ¿Cómo no rememorar esa presencia de quien fue nuestro obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Francis Prebot Martínez de la Orden de San Agustín, cuando era nuestro obispo, quien le dio un gran impulso a esta pastoral de la salud en nuestra diócesis? Además, Chiclayo refleja muchas de las realidades de salud que vive el país. Hay grandes esfuerzos médicos, pero también carencias que interpelan. Por eso, esta Jornada Mundial del Enfermo quiere ser un signo de esperanza, visibilizar estas realidades y animar a seguir construyendo una atención más humana y más digna. Realidad es que hoy más que nunca es propicio pensar en ellas, ¿no? Y actuar alrededor de la situación de los enfermos y los involucrados en su cuidado. Efectivamente, las expectativas para esta Jornada Mundial del Enfermo son muy profundas y muy humanas. Para los pacientes, esta jornada es sobre todo un mensaje de cercanía. Es saber que la Iglesia no los olvida, que su dolor tiene un sentido, que no están solos. Muchos esperan ese consuelo, una palabra de aliento, de ánimo y también una bendición que fortalezca su espíritu. Y es en ese aspecto como Chiclayo ahora responde a esta invitación del Papa León XIV para que sea sede de esta 34 Jornada Mundial del Enfermo. Para los médicos, para las enfermeras, para los enfermeros, para el personal de salud, es también un reconocimiento a su vocación de servicio. Después de años muy exigentes, esta jornada busca agradecer su entrega y renovar su esperanza, recordándoles que su trabajo es también una forma concreta de amor al prójimo. Para los agentes de Pastoral de la Salud es una oportunidad para fortalecerse, para sentirse acompañados por la Iglesia Universal y para renovar ese compromiso
de servir con misericordia, con paciencia y con fe. Padre, y a pocos días que muchas personas también puedan asistir a Chiclayo, ¿nos podría describir cómo es la ciudad, el territorio de la exdiócesis que gobernó el Papa cuando fue obispo por cerca de 8 años? Creo que estamos preparando bien esta Jornada Mundial del Enfermo y esperamos que todos los que participen en esta jornada se sientan complacidos con esta preparación y con esta realización de la jornada. El lema de nuestra Jornada Mundial del Enfermo es la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Y este lema de la Jornada Mundial del Enfermo nos invita a detenernos, a mirar con más profundidad el misterio del sufrimiento humano y sobre todo a descubrir que la enfermedad nunca se vive en soledad cuando hay amor, cuando hay fe, cuando hay acompañamiento. El mismo hecho de que esté presente un representante del Papa, el cardenal Czerny, y muchos obispos, sacerdotes y laicos de Latinoamérica y del Caribe, es ya un signo, un gesto de comunión y de una gran riqueza para nuestra Iglesia Universal. Chiclayo les espera. Sin duda va a ser una gran jornada y va a dar muchos frutos, y un equipo de nosotros también va a estar ahí presente para contar día a día y paso a paso sobre esta jornada. Padre Fidel Purizaca, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Y para contarnos cómo serán los 3 días de la Jornada Mundial del Enfermo en Chiclayo, está conectado con nosotros el Padre José Antonio Jacinto, coordinador de la jornada. Padre Jacinto, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre Jacinto, a pocos días de este gran evento, el lunes el cardenal Michael Czerny, representante del Papa, y una delegación visitan 3 hospitales de Chiclayo. ¿Podría contarnos sobre la misión que cumplirán? Sí, efectivamente, el cardenal Czerny llega el domingo por la noche. Él es delegado papal y viene muy directamente enviado por nuestro queridísimo Papa León XIV. Y sobre todo es para ayudar a vivir mejor toda esta caridad que todos debemos vivir, seguramente que lo hacemos, sobre todo para el necesitado, para el enfermo. Entonces, por la noche va a ser recibido por Monseñor Edinson y una delegación de laicos. Ya el lunes por la mañana y parte de la tarde se irá a 3 hospitales nacionales, estatales, sobre todo para hacer visitas significativas de cercanía a las personas que están más delicadas de salud, que están en cuidados intermedios, en algún momento en cuidados intensivos. Y luego, y esta visita sobre todo va a ser significativa. Va a ir la delegación de la Santa Sede a los hospitales, los van a recibir las autoridades del Ministerio de Salud. Y luego ya al atardecer va a haber un encuentro en los ambientes de la Universidad Católica Santo Tomás Mogrovejo con los delegados de las pastorales de salud de las 22 conferencias episcopales latinoamericanas y del Caribe. Y algunos obispos ya también han anunciado su llegada, como los de Costa Rica, Panamá, Argentina, ¿no? Van a estar viniendo. Padre, y a propósito del cardenal Czerny, ¿cuál es la importancia de la visita a Chiclayo de este prelado como representante del Papa? Como decía, sobre todo nos trae esa cercanía del Papa y ese deseo de que procuremos hacer un gran eco al mensaje que el Papa León XIV nos ha escrito con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Un mensaje que incluso se va a reflexionar el día martes en unas jornadas teológicas pastorales que se van a hacer en el Teatro del Colegio Santo Toribio por la mañana de 9 a 1. Y ahí van a participar un exministro de Salud de aquí del país, una profesora especialista en cuidados paliativos de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y un sacerdote mexicano especialista en bioética. Entonces se trata justamente de reflexionar, por un lado, cómo se están llevando las pastorales de salud de los diferentes países latinoamericanos y por otro lado, ver cómo concretar más ese mensaje del Papa para acercarnos a los más necesitados, especialmente ahora a los enfermos.
y así vivir lo que nuestro Señor ha vivido, acercarse al más necesitado. Y el 11 de febrero, padre, será la gran celebración eucarística con unción de los enfermos. ¿Cómo se están preparando para ese día? Todos los años, como sabemos, hay jornadas mundiales del enfermo o Día Internacional del Enfermo, como es el 11 de febrero. Y entonces la última que se realizó fue en Calcuta, ahora tocó Perú. En un primer momento se pensó en Arequipa, pero por motivo de la lluvia se pensó luego en Lima, pero no se podía por las fechas. Y recalaron en Chiclayo, donde tenemos un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Paz. Pedían que sea un santuario mariano, y ahí precisamente va a ser la misa el miércoles 11 de febrero a las 9 de la mañana, donde se está invitando a los enfermos que se vienen inscribiendo. En la misa va a haber se va a administrar la unción de los enfermos. También van a concelebrar los obispos que vengan, sacerdotes de la diócesis de otras partes del país, y todos los público asistente que se están inscribiendo para esta Eucaristía, y donde queremos precisamente ponernos en contacto incluso con todo el mundo, porque esta misa va a ser transmitida y va a ser incluso traducida en varios idiomas, especialmente al italiano, al francés, al portugués y al inglés, ¿no? Y porque justamente tanto la jornada teológica del martes como la misa van a ser transmitidas, y es justamente para unirnos a los enfermos, para animar a vivir mejor esta caridad. Sin duda estos 3 días van a ser días llenos de mucha gracia y en Chiclayo. Padre José Antonio Jacinto, muchísimas gracias por la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Y estamos unidos en oración y con la bendición del Papa. El gobierno de los Estados Unidos anuncia que enviará ayuda humanitaria a Cuba y advirtió al gobierno cubano de no interferir. Señaló que estarán vigilantes y que el régimen deberá rendir cuentas ante Estados Unidos y su propia gente por cualquier interferencia. Mientras, el presidente Miguel Díaz-Canel espera una respuesta a su disposición al diálogo. Veamos. Fue la directiva de gobierno. El mismo día que el gobierno de Cuba manifestó su disposición para dialogar con el gobierno estadounidense, este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó la entrega de apoyo humanitario a Cuba en coordinación con la Iglesia Católica. Aprovechando el éxito de la recientemente anunciada alianza con la Iglesia Católica y Cáritas, la administración Trump anuncia una ayuda adicional directa de $6 millones para el pueblo cubano. El texto indica que esto se suma a otros $3 millones enviados en 2025 por el huracán Melissa. La ayuda consiste en productos preempaquetados, transportados desde Miami y entregados por representantes de las parroquias locales. Este método ha demostrado ser muy eficaz para garantizar que el fallido régimen cubano no puede interferir o desviar la ayuda destinada a la población necesitada de la isla. Días previos, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, publicó en su cuenta de X las diversas reuniones que venía sosteniendo con líderes católicos en la isla. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández, criticó el jueves en sus redes sociales la ayuda humanitaria estadounidense, calificándola de hipócrita. El bloqueo de la dotación de petróleo a Cuba por parte de sus aliados a instancias de Estados Unidos está haciendo que los cortes de energía sean más prolongados. Las centrales eléctricas funcionan con este recurso. El gobierno cubano se mantiene en silencio sobre sus reservas de petróleo, mientras la gente sufre ante la escasez. Y en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes reorganizó la arquidiócesis de Managua a su cargo, la principal jurisdicción de la Iglesia Católica en Nicaragua, colocando a 23 sacerdotes en cargos especiales, reporta Ciprensa. Algunos fueron designados como párrocos, administradores parroquiales, rectores y directores espirituales. El cardenal Brenes, desde que era obispo de Matagalpa, suele anunciar las misiones pastorales anualmente, rotando a sus presbíteros para asignarlas a nuevas misiones. Esa costumbre se mantiene hasta ahora en medio de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia. El anuncio de estas nuevas misiones pastorales se hace poco después de que se informara que la colecta del miércoles de ceniza en Nicaragua se destinará para atender a los sacerdotes, ancianos y enfermos.
Por otro lado, en Pakistán, una bomba estalló en la asamblea de oración de este viernes en una mezquita chiita, una de las dos principales ramas del Islam, en las afueras de la capital, matando al menos a 31 personas e hiriendo a otras 169, informó la policía. Los agentes declararon que la explosión en la enorme mezquita fue un atentado y que se estaba investigando los autores. Pero es probable que las sospechas recaigan sobre talibanes pakistaníes o el Estado Islámico, a quienes se les ha atribuido ataques anteriores contra fieles chiitas, una minoría en el país, afirma Associated Press. El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro condenaron los ataques y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas. La policía de Islamabad indicó también que se ha desplegado personal para proteger los lugares de culto de la comunidad cristiana en la zona de Rawalpindi. Este atentado es el último de una serie de casos recientes en Pakistán, entre ellos varios ataques coordinados en Baluchistán contra las fuerzas de seguridad y los civiles. Escuchemos a los testigos. La seguridad de las personas es responsabilidad del gobierno. Su enfoque debería estar en la seguridad de las personas, pero desafortunadamente están fallando en esto. Mi padre está gravemente herido, con una herida en la pierna y un agujero en el estómago. Somos de aquí, de la zona de Tarlai. Estaba en casa por enfermedad, de lo contrario mi hermano y yo también estaríamos en la mezquita. Los tres hermanos no nos sentíamos bien, por eso estábamos en casa. Mi padre vino a la oración del viernes. Oímos la explosión en casa y mi madre me contó qué tipo de explosión había sido. Hacemos una pausa y al volver, miles de jóvenes en México peregrinan al cubilete para rezar ante Cristo Rey, unidos a los mártires de la era cristera. Al cielo, Padre, al cielo con Jesús. Además, llega a las pantallas españolas la primera película sobre Gemma Galgani, la santa de los estudiantes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En el centenario de la Guerra Cristera en México, un conflicto armado en el cual los católicos se levantaron en armas para defender su fe contra una legislación anticlerical, más de 70,000 jóvenes peregrinaron hasta el monumento a Cristo Rey en la cima del Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato. La movilización se convirtió en una de las peregrinaciones juveniles más multitudinarias de los últimos años. Nuestro corresponsal Diego López también estuvo ahí. Nos presenta la crónica. Desde las primeras horas del 31 de enero, cientos de autobuses comenzaron a llegar a las faldas del Cerro del Cubilete. La logística fue rebasada por el fervor. Ante el colapso vial, miles de peregrinos descendieron kilómetros antes del punto marcado para iniciar el recorrido. A las 7 de la mañana, el banderazo oficial dio inicio al ascenso. Oleadas de jóvenes avanzaron con banderas, estandartes y camisetas de sus parroquias o movimientos de todo el país, transformando el camino en una marea de colores y consignas de fe. Que es muy fácil agarrar un fin de semana para irte de vacaciones, irte a la playa, pero venir aquí a orar, a tomar este camino de peregrinaje para reflexionar tu vida, para reflexionar tu camino, ponerte a los pies del Señor literalmente y decir, bueno, pues aquí traigo todo, te ofrezco mi vida, lo que he dado y todo lo que venga de ti pues lo vamos a recibir con mucho amor. Con el amanecer, el frío se dio paso al calor. ¡Viva Cristo Rey!, gritaban miles mientras avanzaban cuesta arriba. Un grito que hace un siglo se convirtió en consigna de los católicos perseguidos por su fe y que hoy resuena nuevamente al conmemorarse el centenario de la Guerra Cristera. Pero creo que debe de ser ese firme ejemplo de ser dóciles a la voluntad de Dios y de que México necesita volver a Dios. Y México necesita de los jóvenes con ímpetu, con una fe arraigada. Los últimos kilómetros fueron los más extenuantes. El calor y la multitud ralentizaban el avance, pero la solidaridad estaba presente. Agua, alimentos y palabras de aliento entre los desconocidos. Maestro. Antes de llegar a la cima, el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spitieri, presidió la Santa Misa y exhortó a los jóvenes a vencer la apatía y a dar testimonio auténtico de su fe. Finalmente, el monumento a Cristo Rey, de 23 metros de altura, apareció en lo alto del cerro. Frente a la imagen, miles depositaron cansancio, oraciones y esperanza. La escena fue elocuente. Aún hay jóvenes dispuestos a responder al llamado de Dios. Igual y es la emoción de estar aquí, pero ver tantos jóvenes reunidos me da mucha esperanza de que la iglesia tiene todavía un futuro dentro de la juventud. Creo que lo que estamos viendo, y se dice que ante los hechos no hay argumentos, ahí está, es un signo evidente de un pueblo que cree y que los jóvenes en México tienen fe y creen
en Jesucristo. Le han abierto su corazón al Señor. Al cierre de la jornada, los organizadores confirmaron lo evidente. La peregrinación rompió récord de participación, consolidándose como una de las manifestaciones juveniles de fe más numerosa de los últimos años. Esta fue una jornada que combinó memoria histórica, juventud y fe de miles y miles de personas que se unieron para gritar al unísono ¡Viva Cristo Rey! En Guanajuato, para EWTN Noticias, Diego López. Hoy nos acercamos a la historia de Santa Gema Galgani, una joven italiana cuya vida marcada por el sufrimiento, la fe y una profunda experiencia espiritual ha inspirado a generaciones. Su testimonio llega al cine este 6 de febrero España con la película Gema Galgani. Para darnos los detalles, estamos en conexión con Óscar Parra, director de Gema Galgani, Laura Lebó, la protagonista del film, y Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico. Estimados amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Muchísimas gracias. Una alegría estar aquí, familia. Gracias. Señor Parra, ¿qué lo motivó a llevar la vida de Santa Gema Galgani al cine? Pues mire, yo además de hacer cine, soy médico y claro, eso me hace tener un contacto directo con el dolor todos los días. Entonces me parecía que la historia de Gema era muy, muy potente porque ella nos enseña que a través del sufrimiento, a través del dolor, porque ella estuvo enferma la mayor parte de su vida, a través de ese sufrimiento se puede llegar a Dios. Es decir, quería mostrar en el cine que el sufrimiento, si lo ofreces al Señor, si tú lo ofreces a Dios, deja de ser un sufrimiento gratuito y es un sufrimiento ofrecido y entonces cobra sentido. Esa era una de las ideas principales de llevar a la vida de Santa Gema a la gran pantalla. ¿Y cómo manejó la mezcla entre estos hechos históricos de su vida y elementos cinematográficos? Pues a ver, el componente más complicado de la vida de Santa Gema es que Gema hizo una vida muy interior, una vida muy para adentro. Es decir, no es una santa viajera que dé lugar a grandes paisajes, no, es una santa que prácticamente vivió en su habitación y de su habitación a la iglesia, a misa. Entonces, eso suponía un reto porque claro, tienes que tener 90 minutos al público viendo una historia que transcurre prácticamente entre cuatro paredes. Pero ¿qué ocurre? Que Santa Gema tiene un potencial cinematográfico tremendo. ¿Por qué? Bueno, pues su misticismo obviamente es muy, muy atractivo para el cine. El sufrimiento, como he dicho antes, ¿no? El sufrimiento ofrecido a Dios y sobre todo su amor incondicional, yo diría que prácticamente un amor a prueba de bombas contra todo y contra todos, porque Gema no solamente pasó por la enfermedad, sino pasó por una soledad absoluta, dado que ella nació en una familia bien, con posibles, y de la noche a la mañana pasó a estar en la más absoluta miseria, e incluso eso lo superó con el amor a Dios. Un ejemplo de espiritualidad profunda. Laura, ¿y cómo te preparaste para interpretar a una figura tan profunda como es Santa Gema? Pues la preparación, al ser un personaje tan peculiar y tan difícil de entender por su misticismo, pues ha sido leyendo sus libros, leyendo el diario, leyendo el libro del padre Germán y yendo a su santuario, que me fue de gran ayuda, y hablando con los padres pasionistas sobre todo. ¿Hubo alguna escena que te marcó personalmente durante el rodaje? Una de las más bonitas y de las más impactantes es su paso de persona, cuando es una chica más jovencita, más común, y ya desea, ¿no?, ser santa, ya lo desea, aunque tiene la misma devoción por Dios, pero es como ese paso de decir, no puedo ya más con esta vida y quiero ser santa. Ya, por favor, quiero hacer todo lo posible por estar contigo, por esa unión, por ser santa. Sí, un mensaje de verdad que muy importante en este tiempo donde a veces se le tiene miedo al sufrimiento, ¿no? Gaby, ¿dónde y cuándo se estrenará la película? Cuéntanos. Hola, bueno, pues felices ya por fin. Cabe mencionar que es la primer película de Santa Gema Galgani, o sea, es un estreno histórico, un estreno mundial que empieza su recorrido este 6 de febrero en España y continuamos en América con el estreno nacional en México el 19 de febrero.
en todo México, después el 26 de febrero en lo que es todo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, también Colombia, y bueno, pues todo el recorrido Puerto Rico, todos los países de Latinoamérica, y también muy pronto nos estarán anunciando la fecha de Estados Unidos. Así que pues este febrero es de Santa Gema Galgani, también Diosidencia empieza el estreno también en la Cuaresma, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un signo. Aparte Santa Gema pues es patrona de los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo, ella murió a los 25 años, y yo creo que hay que dar a conocer a esta gran santa, a esta gran mística. Así que a movilizarnos. Recuerden que el primer fin de semana es importantísimo en todos los países, que movilicemos ahorita que está tan global ya el mundo, pues inviten, avisen. Así que bueno, Santa Gema Galgani, su primer película llega a cines a partir del 6 de febrero. Una primera película de la cual estamos muy expectantes. Señor Parra, Laura y Gaby, muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Gracias a ti, familia de IWTN. Un abrazo y nos vemos en el cine. Y en Lima, 30 chicas de 14 a 26 años se reunieron en el segundo campamento de medios de comunicación organizado por la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Durante una semana en enero compartieron diferentes actividades espirituales, didácticas y un curso de producción audiovisual. Los 2 últimos días, las participantes de Perú y Colombia rodaron el cortometraje Edel Queen, Una vida por María, sobre una joven nacida en 1907 en Irlanda que dedicó su vida a la misión en África, estableciendo numerosos grupos de la Legión de María antes de fallecer en 1944. Fue declarada venerable en 1994 por el Papa San Juan Pablo II. La Asociación Nuestra Señora del Encuentro con Dios busca difundir la verdad del Evangelio a través de los medios de comunicación. Con estos campamentos quieren proporcionar una experiencia integral sobre la producción audiovisual, al mismo tiempo que cultivan la vida espiritual de las jóvenes a través de la oración y participación en los sacramentos. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado durante esta semana. Sabe que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.